te damos gracias, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo. Gracias por traernos aquí, Señor, a tu casa, a tu presencia. Estamos aquí por ti y para ti, Señor. Venimos a escuchar qué tienes para nosotros, Señor, qué hay en tu corazón para nuestro corazón. Te pedimos de que abra nuestra mente, nuestro espíritu para el entendimiento de tu palabra, Señor, conforme al propósito individual que tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Te bendecimos, te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Los que no tengan Biblia, levanten la mano. Hoy vamos a leer bastante. Hoy vamos a hacer un poco un estudio del tipo utilizando el método inductivo. Eso es, vamos a hacer un estudio de la palabra de hoy, lo vamos a hacer a través del método inductivo. El método inductivo tiene tres partes que son observación, interpretación y aplicación. La observación dice qué dice el pasaje, la observación es qué dice el pasaje. La interpretación, qué significa el pasaje en el contexto bíblico. Siempre que decimos interpretación, pues se tiende a pensar de que es una interpretación personal y la palabra de Dios no se puede interpretar de manera personal. Esta interpretación es en el contexto bíblico, qué interpreta ese pasaje o ese texto, y la aplicación, qué hacemos con esa palabra a nivel personal, cómo esa palabra afecta mi vida. Entonces estamos estudiando Malaquías. Digamos que vamos a hacer toda esta parte técnica, vamos a ir con el método inductivo, vamos a analizar el pasaje y al final vamos a dar un giro y vamos a ver esa parte, digamos, aplicacional o de revelación personal. Entonces al principio vamos a hacer un poquito técnico, les pido que se agarren conmigo ahí, vamos a leer bastante, vamos a desglosar palabra por palabra, frase por frase, vamos a soportarla bíblicamente, casi que un estudio lo que vamos a hacer, y al final si entramos a una parte de pronto un poquito más libre y más suelta. En el contexto histórico, Malaquías 2, del 10 al 16, lo que vamos a leer. En el contexto histórico, esto sucede más o menos 400 años plus antes de la venida de Cristo. El pueblo ya es, digamos, liberado del segundo exilio, que es el babilónico. Aproximadamente 50.000 personas salen de Babilonia y llegan a Judá. Ellos empiezan en la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las ciudades, que es lo que leemos en Nehemías, en Esdras. Y este profeta Malaquías, en este capítulo 2, él nos describe y nos identifica una situación que está pasando muy delicada y muy seria. Y pasa lo siguiente: digamos que se restablece el templo. Ellos no habían tenido templo por casi 80 años, y se restablece el sacrificio del Cordero, la ceremonia del sacrificio. Entonces eso sembró en el pueblo, en sacerdotes y pueblo, que prácticamente es algo que no habíamos visto antes. En sacerdotes y pueblo sembró una identidad religiosa, los hizo hacedores. Entonces entraron en ese, digamos, ese circuito del sacrificio y ir al templo y las prácticas judaicas del momento, y trasladaron su práctica. Pasó de ser una relación, una práctica con Dios interior de corazón, y pasó a ser una práctica absolutamente religiosa. Y resulta que ambos, sacerdotes y pueblo, cometen dos, dice la palabra, abominaciones, dos cosas tremendamente dolorosas para Dios, y dos cosas que según la palabra misma deben ser cortadas del pueblo, y quien las practique debe ser cortada. Ellos se casan con mujeres de culturas, de dioses, de tierras ajenas, externas a su pueblo hebreo, y se separan de las mujeres que Dios les había entregado. Para Dios, esos dos temas son bastante delicados, bastante dolorosos, bastante serios, y aquí vemos, como en pocas partes en la Biblia, vemos que ambos, los sacerdotes y el pueblo, caen en lo mismo. Hemos visto rebeliones, hemos visto pecado en sacerdotes, pero no habíamos visto a todo el cuerpo sacerdotal en el pecado. Es un momento muy difícil, y pasa algo, que es donde vamos a saltar al final. Pasa que Dios, después de este suceso y después de este libro, se calla por 400 años. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Dios, esto pasa, manda a su profeta Malaquías, dictamina y dicta una serie de cosas, y se calla por 400 años.
algo bastante serio, inusual, además. Y luego aparece Juan el Bautista, aparece Jesús, regresa la palabra con Juan el Bautista y arranca el Nuevo Testamento con los evangelios. Entonces, como dato curioso, sucede después del exilio, ya lo dijimos, salen 50.000 personas, el templo se restaura la práctica del sacrificio y el Señor se calla por 400 años. Los sacerdotes y el pueblo caen en ese ciclo religioso, se alejan de Dios de corazón, se vuelven practicantes y Dios se enoja con ellos. En la aplicación del método inductivo, vamos a mirar y analizar, a leer y analizar. Y en la aplicación del método inductivo, lo que la palabra hace con nosotros usualmente no es otra cosa más que señalarnos. La palabra nos muestra cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nos muestra dónde está nuestro eslabón más delicado o más débil, o el eslabón roto. Y no lo hace con un sentido de acusación, lo hace con un sentido de reparación. Dios no nos muestra nuestro error y nuestro pecado para señalarnos, lo hace para sacarnos y restaurarnos de allí. Entonces, de pronto, cuando vayamos estudiando esta parte técnica, vamos a ir haciendo un poquito de aplicación y vamos viendo qué tanto nosotros somos esos sacerdotes y qué tanto nosotros somos ese pueblo hebreo. Entonces, vamos a leer. Vamos a Malaquías 2, del 10 al 16. Leamos del 10 al 12. Y del 10 al 12 vamos a hablar de matrimonios espiritualmente mixtos. Leamos y después estudiamos. Dice el 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Del 10 al 12. Analicemos el 10. Método inductivo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Está hablando Malaquías a los judíos. Dice Éxodo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi primogénito. Ahí está el Padre de Israel. Dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Dice Isaías 43:1. Dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Ahí está el Dios creador. Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Primero dice que si no tenemos un mismo Padre, Éxodo nos explica cómo Dios es Padre del pueblo de Israel. Luego nos pregunta, ¿no tenemos un mismo Dios? Isaías nos explica cómo es para nosotros un mismo Dios. Dice, no tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro? Ese uno con el otro no es el hermano con el hermano, es el uno con el otro, es nosotros con el pueblo. Le dice Malaquías, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno con el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Ese pacto es el pacto mesiánico y lo vemos en Éxodo. Éxodo 34:10 dice esto, y él contestó, Dios, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, en el método inductivo que estamos haciendo, estamos leyendo y estamos analizando, interpretando cada palabra o cada línea, y ahí paramos y decimos, bueno, ¿esto qué significa o esto de dónde viene? Y buscamos el contexto histórico. Estamos aplicando el método inductivo. ¿Qué está pasando en este momento? Está Malaquías señalándole al pueblo de los sacerdotes, diciéndole, miren, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Creador, ¿por qué nos estamos comportando así contra Él? Le estamos fallando a su pacto, que es el pacto mesiánico. Entonces el 11 dice lo siguiente, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado
profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Entonces hay dos abominaciones. Una es el casarse con hija de Dios extraño. Pero ¿cómo empieza el 11? El 11 dice prevaricó. ¿Para qué es prevaricar? Prevaricar, falta consciente a los deberes de su cargo, de un cargo, al tomar una decisión o adoptar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Prevaricar legalmente es faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de injusticia. Entonces, a ese Dios nuestro y a ese Padre nuestro, con el cual tenemos un pacto, no el mesiánico, el pacto de nosotros es el nuevo pacto con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prevaricado? ¿Cuántas veces nosotros a conciencia propia hemos tomado una decisión en contra de Él, injusta hacia Él, y le hemos fallado? O sea, ahí ya venimos haciendo como un paralelo. ¿Cuál es la aplicación de este suceso histórico de Malaquías, los sacerdotes y el pueblo conmigo? ¿En qué yo le he fallado a mi Padre? ¿En qué yo le he fallado a mi Creador? ¿Y en qué lo he hecho como una prevaricación? ¿En qué lo he hecho conscientemente? ¿Qué me está diciendo la palabra? Dice, Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Entonces, abominación se refiere a ídolos o a costumbres derivadas de idolatría. Jeremías nos habla lo que es una abominación. Dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. ¿Qué tiene que ver la prevaricación con la abominación? Toda cosa que nosotros pongamos delante de Dios es idolatría. Si yo pongo, lo más común en nuestros tiempos es el dinero. Si yo pongo el dinero, el trabajo delante de Dios, yo estoy colocando un ídolo delante de Dios. Yo estoy colocando algo a lo que yo le estoy dando primicia, tiempo, importancia, entrega, valor, primero que a Dios. El proveedor de ese dinero es Dios. El dador de ese sustento, de ese trabajo es Dios. Cuando yo conozco al dinero o al trabajo delante, estoy haciendo un acto de idolatría. Cuando yo coloco a mí mismo primero que a Dios, estoy haciendo un acto idolátrico. Me estoy poniendo a mí delante de Dios. Igualmente con la familia, igualmente con cualquier cosa que nosotros pongamos delante de Dios es un acto de idolatría y es una abominación. Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de extraños. O sea, ¿qué es casarse con hija de extraños? Volvemos al pacto de Éxodo. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esto es contra la idolatría. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Ahí Dios les está diciendo, y el sustento es Éxodo, les está diciendo, casándote con estas mujeres de tierras extranjeras, no solamente estás rompiendo el pacto, sino que te estás comprando el Dios de esa mujer que estás trayendo a tu matrimonio, que estás trayendo a tu hogar. Entonces ahí sucede la abominación y ahí sucede la idolatría. Y ese es el escenario de los sacerdotes, no solo de los sacerdotes, sino del pueblo. Pero qué difícil y qué duro que sea el escenario de los sacerdotes. Los sacerdotes sacados del exilio ven el poder de Dios sacándolos de Babilonia, son traídos a su tierra nuevamente, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, y el sacerdote ese grupo de sacerdotes empiezan a casarse con mujeres extranjeras, la gente que había tomado esas tierras mientras ellos estaban en el exilio. Qué dura esa figura para Dios. Ahora, ¿en qué nosotros
nos hemos casado con la mujer extranjera? ¿Qué aspecto de nuestra vida, en qué aspecto de nuestra vida nosotros nos hemos casado con la mujer extranjera? ¿En qué aspecto de nuestra vida nosotros hemos sido ese sacerdote y ese pueblo que ha dejado de ver la maravilla reciente de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios y hemos corrido a hacer lo que Él en su pacto nos había dicho no hagas? ¿Qué aspecto de nuestra vida hemos sido ese sacerdote y ese pueblo? Vamos al 12, dice: todo esto pasa y Jehová sentencia algo sobre quienes hicieron esto. Dice: Jehová cortará de las tierras de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Cortar es matar, cortar es sacar de la tierra, cortar es matar. Levítico dice esto: porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Acuérdese que estamos analizando las palabras y los puntos claves de cada frase y estamos, según el método inductivo, estamos buscando ese contexto bíblico que nos explica qué dice y por qué lo dice y qué quiere decir. Dice: Jehová cortará. Luego dice: Jehová cortará de las tierras de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová. El que vela y el que responde es una función del hombre común. El que vela y que responde era un personaje que cuidaba el campamento, que velaba el campamento. Ese es el que vela, y el que responde era otro que se ubicaba en otra parte del campamento y este le avisaba y le decía: hey, por aquí todo está bien, por allá, y el que estaba allá tenía que responder: por aquí también todo está bien. Es decir, el que vela y el que responde somos nosotros. Son gente común, son gente ordinaria, gente normal. Se refería al pueblo. Y al que ofrece ofrenda a Jehová se refería al sacerdocio de los ejércitos. Entonces, ¿a quién cortará Jehová? Al hombre común y al sacerdote. No importa tu rol en la iglesia, no importa si eres el hombre común, no importa si eres el sacerdote, si estás en abominación en este contexto histórico serás cortado. Ahí está Dios sentenciando en su momento y según el pacto lo que había de pasar con ese pueblo en Malaquías 2, que el pueblo judío, el pueblo hebreo sacado de Babilonia y llevado de nuevamente a Judá. Digamos, resumimos, el pueblo está en cautiverio por Babilonia, es sacado, vuelven 50,000, se restaura el templo, se restaura el proceso del sacrificio. El hombre cae en ese proceso religioso de ir al templo a hacer el sacrificio y se desprende espiritualmente de Dios y empieza a reemplazar su relación con Dios por esa práctica, digamos, mecánica o religiosa. Según el método inductivo, cada cosa que hemos visto tiene una explicación y un fundamento bíblico. Pero en cuanto a la aplicación, ¿en qué proceso religioso hemos caído nosotros? ¿Qué significa para nosotros como sacerdotes o como pueblo haber caído en ese proceso religioso y mecánico y metódico de venir a la iglesia y separarnos de la relación con Dios de una manera espiritual? Hemos cambiado el servicio por la oración, hemos cambiado el venir aquí por tener a Dios en nuestras casas, hemos cambiado el domingo de la iglesia por tener a Dios donde esté y cuando esté. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Somos los sacerdotes porque les servimos, incluso caímos en eso? ¿Somos el pueblo? ¿Estamos casados con la mujer de los dioses ajenos? ¿Quiénes son esos dioses ajenos en mi vida? ¿Cuál es mi Dios ajeno? Y yo tengo respuesta a estas preguntas personalmente. Yo sé personalmente cuál es ese Dios ajeno y con qué mujer ajena estoy casado y a qué idolatría me está llevando y dónde ese suceso ha puesto a Dios en un segundo lugar en mi vida. Ahí Dios, según el método inductivo, nos cuestiona y nos habla y nos señala. Ojo, no para condenación, sino para mostrarnos el camino de cómo salir de ahí.
Primera abominación, casarse con mujeres ajenas. La segunda abominación es el divorcio. Y empezamos en el 13. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dice, y esta otra vez, está la segunda abominación. La primera vez era el matrimonio, el divorcio es esta segunda vez. Dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Aquí Dios le está hablando al hombre, que bíblicamente, sobre todo en este contexto más que nunca, es el líder del hogar y es quien se está separando de su mujer. Entonces, ese hombre dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¿Quién cubre, si el hombre es el que está separándose, quién cubre el altar de Jehová de llanto, de lágrimas y de clamor? Las mujeres abandonadas. Esa línea refiere a las mujeres abandonadas. Hey, por tu culpa, mi altar está lleno de mujeres que claman con llanto, dolor y lágrimas. Y miren lo que pasa en los tiempos de los verbos aquí. Miren qué curioso esto en el 13. Dice, lo voy a repetir y miren este cambio. Dice, y otra vez, está hablando, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más. Aquí está hablando Dios. Aquí no está hablando Malaquías. En este momento, esta frase la dice Dios en primera persona. Dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Todo lo viene diciendo Malaquías. Esta línea la dice Dios en primera persona. Qué tremendo eso. En primera de Pedro, buscando el contexto histórico y la explicación bíblica de esto, en primera de Pedro dice esto: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este contexto histórico le dice a ellos, hey, no voy a aceptar más la ofrenda. En primero de Pedro nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Trata a la mujer como la debes tratar para que tu oración no tenga estorbo. Se ve el paralelo de la ecuación o la relación, el hombre tratando a la mujer, el hombre sacando la cara frente a Dios por esa esposa que Dios puso en sus manos, y la consecuencia de hacerlo o no hacerlo. Históricamente, en el momento de Malaquías, la ofrenda no la iba a recibir, y en primera de Pedro dice, tu oración no llega al cielo. Esa es, digamos, la explicación contextual bíblica de lo que dice Dios a Malaquías. Entonces, el 14 dice, mas diréis, aquí vuelve Malaquías a hablar, mas diréis, ¿por qué? Pregunta el hombre, ¿por qué va a pasar esto? Dice Malaquías, porque Jehová ha atestiguado ante ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí hay algo tremendísimo. Dios es el verdadero testigo de nuestro matrimonio. Nosotros llevamos el testigo a la iglesia, pero el verdadero testigo del matrimonio de nosotros es Dios. Dios es el que está viendo lo que pasa en el matrimonio. Y esto le habla más al hombre, ¿eh? El hombre es el responsable. Cuando Eva va y come del fruto es porque Adán la había dejado sola. Entonces esto le habla al hombre. Y yo tengo que dar un testimonio aquí que no me lo puedo callar. Y esto lo digo para la gloria de Dios y con un propósito muy específico que Dios sabe o sabía o conocía de mí y me estaba protegiendo. Y es esto: lo último que yo rendí a Dios, yo conozco a Dios hace 22 años, tuve mi experiencia aquí en Cartagena, espectacular, tuve mi conversión, mi vida cambió de muchas maneras, pero hubo algo que yo no me negué a entregarle a Dios de inmediato, y fue las mujeres. Yo mantuve novia y tuve novia pos mi relación con Dios. Mi proceso de justificación se había cumplido inmediato. Yo fui justo de inmediato al recibir a Jesús. Pero el proceso de santificación iba en camino. Y en ese proceso de santificación yo seguía cargando con ese lastre del hombre
mundano, y eran las mujeres. Yo seguía con novia, yo tuve novia, y el Señor me llevó a Estados Unidos, yo mantuve mi novia, y busqué novia, y pasé todo ese proceso. Y cuando yo vuelvo a Cartagena, 8 años después, que ya vuelvo en una madurez espiritual diferente o mayor, yo dije, bueno, Señor, yo voy a entregarte esto a ti. Voy a rendir este aspecto de mi vida que yo no había rendido a ti. Le digo, entrégame tú, mi mujer. Yo voy a dejar de buscarla y voy a dejar de seguirme por la que me guste, porque humanamente tú abres los ojos y tú llenas esto de mujer y a ti te gustan 10. Y si las conoces a las 10 y sales con las 10, me puedo casar con 3 o 4. Y si trabajas con esas 3 o 4 unos meses, resulta que al final, ¿cuál de estas 2? En términos humanos. Pero ese es el hombre buscando lo suyo, no buscando la providencia de Dios. Entonces llegó ese momento en mi vida y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Hazlo, entrégamela, dámela tú. Y yo conozco a la persona que hoy es mi esposa, y cuando yo conocí a una pelada, yo le decía, Señor, es esta, Señor, es esta, Señor, es esta. Cuando yo la conozco a ella, yo oigo la voz de Dios que me dice, la respuesta no era no, sino la respuesta fue, evangelízala. Y yo, quedé, esta respuesta es diferente. Evangelízala, me dijo Dios. Yo dije, aquí hay algo diferente. Y empiezo yo y cojo a esta muchachita, vamos para el grupo, vamos para la iglesia, vamos para el servicio del viernes, vamos para el encuentro. Evangelízala, evangelízala, evangelízala. Y empiezo a llevar a esta muchacha a los pies de Dios. Y un día estamos en un encuentro y estamos con los ojos cerrados, orando, etcétera. Ella está ahí, yo estoy sirviendo. Y el Señor me dice, abre los ojos. Tengo el cuadro, no se me olvida. Sé cómo estaba vestida, sé cómo estaba sentada. Todo ese momento lo tengo en mi mente. Y el Señor me dice, mírala, es mía, la pongo en tus manos, cuídala. Yo no me acuerdo ni qué tenía puesto ayer, y yo esas 4 palabras las tengo de memoria hace 10, 11 años. Mírala, es mía, la pongo en tus manos, cuídala. Ese día Dios me entregó la mujer que Él tenía para mí. ¿Por qué? ¿Por qué ese proceso? ¿Y por qué Dios me la entrega de esa manera específica? Porque Dios sabía en lo que yo podía fallar. Y Dios ese día me estaba advirtiendo y me estaba diciendo, tu testigo soy yo. El que te la entregué soy yo. Y es mía y te la estoy entregando. Y el pacto que vas a hacer con ella, lo vas a hacer es conmigo. Entonces yo hoy le rindo cuentas de mi matrimonio es a Dios. Cuando estoy solo, cuando me tienta el pecado, cuando cualquier situación sucede, grande, pequeña, grave, no grave, cuando discuto con mi mujer, cuando le alzo la voz, cuando la trato mal, es Dios el que me toca. Hey, ¿te acuerdas que mírala, es mía, la pongo en tus manos, cuídala? No me habló porque ella y yo fuéramos algo diferente y especial. Me habló porque sabía que yo tenía que recordar siempre que el pacto era con Él. Si no, muy posiblemente yo humanamente lo hubiera fallado a mi matrimonio. Sin Dios no podemos. Yo por lo menos no puedo. Y mi matrimonio, cuando nos alejamos de Dios, deja de funcionar. Si se aleja ella o si me alejo yo. Entonces, a los que no están casados y están buscando, olvídense que no hay otra forma que Dios. El Señor tiene ahí una mujer para ti y tiene un pacto para ti esperándote, y te va a entregar esa mujer que Él creó desde el principio únicamente para ti. Eso es hablando del pacto. En el 14 dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Y ese pacto es con Dios. El 15 y el 16 ya estamos terminando, dice lo siguiente: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ese no hizo el uno, es uno en el hombre y la mujer, uno solo serán. Y está en Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Los hizo uno. ¿Con qué propósito? Porque buscaba una descendencia para Dios. En ese modelo de matrimonio, en ese hombre de Dios, con esa mujer de Dios, Dios garantiza una descendencia para él, que son
son los hijos de ese matrimonio. Y ese es el modelo de familia que Dios tiene para nosotros. Y el 15 termina diciendo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y a los que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová a los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Que acabamos de ver históricamente. Nuevamente el pueblo exiliado vuelve, peca, el hombre, los sacerdotes, empiezan los sacerdotes, increíble, y los hombres a casarse con mujeres de tierras extrañas y empiezan a divorciarse de las mujeres que Dios les había entregado. Ese es el capítulo y esa es la lectura de hoy en términos históricos. Ahora, en términos aplicacional hay 3 preguntas. Una: dice, ¿en qué área de nuestra vida nos hemos casado con falsos dioses? Y eso más o menos ya lo tocamos. Y solo nosotros sabemos si es uno, si son muchos, si es un gran Dios, si es un Dios pequeño, si estoy atado y ligado a ese Dios o si es un Dios del que me le puedo escapar, y qué tengo que hacer yo entonces hoy o mañana, y cómo voy yo a afrontar esto para yo poder divorciarme de ese Dios del cual estoy casado. Hay otra pregunta: ¿en qué área de nuestra vida nos hemos divorciado de Dios y de su propósito? ¿Qué cosas Dios nos ha pedido hacer y qué cosas Dios está esperando de nosotros y nosotros decidimos divorciarnos de Dios o divorciarnos de esa mujer o de ese propósito que Dios nos dio? Estoy hablando en el contexto aplicacional de cada uno de nosotros. No estoy hablando de divorciarnos de la esposa, sino ¿qué tiene Dios para mí? ¿Yo cómo le estoy viviendo a eso? ¿Yo cómo le estoy faltando a eso de Dios? ¿Yo cómo estoy escapando de su voluntad? ¿En qué me divorcié yo de la voluntad de Dios? Y la última pregunta es esta: ¿en qué áreas de nuestra vida hay silencio de Dios? Recuerden que el pueblo, luego del regaño de Malaquías, ellos quedan 400 años sin oír la voz de Dios. Ahora, ¿en qué área de nuestras vidas hay silencio de Dios? ¿Qué es eso que nosotros queremos, necesitamos, pedimos, oramos por, y el Señor no habla y no responde? Eso solo lo saben ustedes, demasiado individual, demasiado personal. Lo que yo sí sé por la palabra es que 400 años después viene la voz de Juan el Bautista y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y viene Jesús, y vienen los evangelios, y Dios vuelve a hablar al pueblo. La respuesta a las 2 preguntas, a las 2 primeras, cualquiera que sea, si estás casado con un Dios extranjero y si te has divorciado de la voluntad de Dios, vas a escuchar silencio de Dios en esas áreas de tu vida. Pero si quieres volver a escuchar la voz de Dios en esas áreas de tu vida, Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y Juan el Bautista, con esa palabra y con ese camino de arrepentimiento, nos trae la voz, la persona, la figura y la obra de Jesús en nuestra vida. Entonces, si hay áreas en tu vida, ojo con esto, no necesariamente, porque yo tuve el silencio de Dios y lo he tenido muchas veces sin estar en pecado, pero si hay áreas de tu vida donde estás casado con dioses ajenos o donde te has divorciado de la voluntad del propósito de Dios para tu vida, el camino es arrepentidos, buscar de Dios y a través de Jesús restablecer esa comunicación y esa religión, esa relación, y de pronto dejar a un lado esa religión y de pronto alejarnos un poco de lo que pasó con el pueblo, de que empieza mecánicamente a vivir del acto religioso y del sacrificio y de la obra, y acordarnos de que es por la voluntad, por la persona y por la figura y por la obra de Jesús en nuestra vida y no es de otra forma. Amén. Demos gracias a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque si tú hoy has señalado en nuestras vidas, Padre, matrimonio con dioses ajenos, Señor, si tú hoy has señalado en nuestra vida divorcio, Señor, de nuestra relación contigo, lo has hecho, Padre, no para señalarnos, no para acusarnos, sino para mostrarnos el camino, Señor. Y el camino es Jesús, el camino es tu Hijo, el camino, Señor, está trazado ya para nosotros.
nosotros, y si hoy estamos aquí ha sido porque por su sacrificio, Señor, hoy tenemos acceso a tu presencia y a tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a encontrar ese camino, que nos ayudes a reconocer, a entender, Señor, incluso a arrepentirnos, Padre. Danos el espíritu suficiente, el entendimiento suficiente, Señor, para nosotros encontrar ese camino de regreso a tu Hijo, Señor. Nos queremos casar contigo, Señor. No queremos estar divorciados de tu propósito ni de tu presencia, Señor. Queremos vivir escuchando tu palabra, Señor, no en tu silencio, sino en tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.